Hola amigos, nuevamente con ustedes en la cocina del Flaco. Hoy tenemos una deliciosa sopa de plátano frito. Mírenla, deliciosa. No se muevan, no paren el video, sigan aquí y aprendamos a hacerlo. Va a quedar espectacular. La acompañamos con aguacate y arroz blanco y queda súper delicioso, se la recomiendo. Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en la cocina del Flaco. Hoy vamos a preparar sopa de plátano verde. Entonces los ingredientes que vamos a utilizar para empezar son, tenemos auyama o zapallo, papa amarilla. Esta papa amarilla en mi país, en Colombia, lo pueden conseguir más grande. Es opcional, de hecho, a mí me gusta es porque me ayuda el espesor y le da un poco de color. Si la tienen la pueden usar, si no la tienen no hay problema porque la base va a ser el plátano. Tenemos yuca, la yuca también la uso para que me ayude a espesar un poco y pues me gusta mucho la yuca. Papa, dos papitas medianas, tenemos el plátano, tenemos aproximadamente libra y media de, esto tenemos hoy cola de res, o rabo como llaman en muchas partes. Tenemos cebollín, los dos plátanos, cilantro, un poquito de caldo de pollo, no tengo de carne. Tenemos adobo, pueden usar el adobo que ustedes quieran y tenemos ajo. Entonces no se muevan y vamos a empezar a hacer esta deliciosa sopa. Espero que les guste. Ok amigos, entonces lo primero que vamos a hacer, ya agregué agua en la olla y vamos a agregar el hueso de cola. Ustedes lo pueden hacer con carne, a mí personalmente me gustan las sopas con hueso. Me parece que quedan con más sabor, pero eso es al gusto de ustedes. Entonces lo primero que hice fue que agregué la cola en el agua y vamos a empezar porque la cola es dura, es un poco dura, entonces vamos a darla por ahí unos 30 minutos y vamos a agregarle un poco de condimento. Yo le uso este adobo, le echamos para que vaya cogiendo un poquito de sabor y vamos a agregar también aquí, vamos a agregar la auyama para que la auyama se deshaga en la cocción y nos vaya dando el color y el sabor de la auyama. Y vamos a agregar un poco de caldo de pollo en este caso, si ustedes tienen de carne pues mucho mejor, pero vamos a agregar una cucharadita de caldo de pollo y vamos a dejar hervir por unos 30 minutos. Mientras vamos a empezar a cortar los vegetales. De igual manera, entonces el cilantro también. Finalmente, me gusta con este tallo. Y ahora le vamos a empezar a agregar a la sopa de a poquitos. De a poquitos y ya saben, reservamos. Listo. Que de igual manera, aquí tenemos el tomate lo pelea, a mí me gusta siempre pelarlo. Opcional también, si ustedes no quieren, les da pereza o les parece muy difícil. Ya saben, con esto es muy fácil, el pelador de tomate igual te sirve para pelar las papas. Y bueno, pelamos el tomate y también este lo vamos a cortar en pedazos bien pequeños también. Esta es mi forma de cortarlo. Ok, este lo vamos a agregar ahora igual al picadillo y ya nos quedó listo nuestro picadillo para empezar a sazonar nuestra sopa. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos esto listo, lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar y vamos a empezar a agregarle a poquitos para que vaya cogiendo el sabor. A mí me gusta así porque él va cogiendo su sabor a los vegetales. Entonces ya mezclamos aquí la cebolla y el cilantro y el tomate. Y ya la sopa en este momento lleva 6 minutos, ya está hirviendo. Tienen que tener en cuenta que si se va consumiendo el agua le vamos agregando por poquitos para que nos vaya quedando. Si necesita ahora que le echemos el resto de los vegetales, la papa, la yuca, entonces ahí agregamos este poco y vamos a mezclar y aquí ya se va haciendo. Esto va a tocar agregarle ahora otro poco de agua cuando ya esté más cocinado. Entonces tapamos nuevamente, dejamos que hierva y vamos a empezar a trabajar con los plátanos para irlos fritando. Ok, aquí ya tenemos entonces los dos plátanos verdes pelados y vamos a empezar a cortarlos, nosotros llamamos moneditas. Y después vamos a pasar y los vamos a freír en aceite.
De hecho no coloqué en los ingredientes aceite, se me olvidó. O vamos a necesitar aceite para poder freír los plátanos. Pero esto es realmente rápido porque lo vamos a echar a la sopa cuando ya estén freídos. Entonces, alguien me dijo, ah, pero usted va a hacer sancocho. No, no es sancocho. Sancocho es muy diferente, que esa receta también la vamos a hacer. Vamos a preparar un sancocho de gallina prontamente. Pero entonces estos van fritos. Otra manera que los pueden hacer, los parten más grandes y hacen el tostón de plátano y los pueden echar también. Pero bueno, como ustedes quieran, como les parezca mejor. Pero a mí, en este momento, hoy la vamos a hacer así en moneditas. Y vamos a pasar a freírlas. Y ellas se fríen rápido porque pues son delgadas. Ok, entonces ya ven cómo nos quedó. Eso también va al gusto, depende de la cantidad de personas, depende el hambre que haya. Si quieren le echan más, menos, eso es relativo, o sea, ustedes ya van mirando. Entonces ya les muestro cómo las vamos a freír. Ok, entonces aquí ya tenemos el aceite caliente y vamos a empezar a freír nuestras moneditas de plátano. Que no vaya a pasar eso, por supuesto, y que no se les vayan a quemar. Si ven que están poniendo un poquito negra, le bajamos, que de hecho aquí lo tengo en alto. Vamos a ponerlo en fuego medio para que no se nos vayan a quemar. Y exactamente. Yo las he hecho así porque a veces si no las he hecho separadas se me pega una con otra, entonces me gusta echar una por una para que no se me peguen. Unos momentos después. Ok, ya después de 3 minutos, 4 minutos, estuvieron las moneditas de plátano. Las vamos a sacar y estas las vamos a reservar porque vamos a agregar una parte en un ratico y la otra parte casi ya al final para que nos queden enteras. Ok, vamos a ver cómo va esto aquí. Vamos a mezclar un poquito. Ya huele bueno, ya ustedes pueden ver la auyama ya se ablandó, entonces a mí me gusta deshacerla y le va a dar un buen color a la sopa. Entonces la cogemos y la majamos para que le dé un buen color a la sopa. Yo todo lo preparo, frijoles, la lentejas, todo le echo auyama. Me encanta el sabor de la auyama. Y no necesitamos usar tanto el el qué, achiote ni nada de esas cosas. Solamente con esta auyama queda ya, le da un buen color a la sopa. Miren que entonces seguimos la auyama, la seguimos majando y miren cómo le da el color a la sopa. Pero entonces ya está poquita en agua. Ah, vamos a probar la sal también. Le falta un poquito, pero le echamos ahora. Aquí ya tenemos la papa, las tenemos peladas, sino que las tengo en agua para que no se nos oxiden, se nos pongan negras. Y vamos a agregar esta taza de agua para que no nos quede tan seca la sopa. Entonces tenemos aquí la yuca. Esta yuca no se la voy a echar entera. Esta yuca la vamos a partir pequeña y ella nos va a ayudar a dar espesar la sopa un poco. Y bueno, y el sabor también que coge la yuca, pues me encanta. Entonces vamos a echarla así en trocitos. Empezamos a echar, digamos, estos vegetales los más duros. Entonces está la yuca. La papa no la quiero echar todavía, vamos a echar la papa amarilla así. La otra la echamos ya más adelantico para que no se nos deshaga mucho. Esta igual, yo la he hecho así como estaba con cáscara. Y esta yo la compro congelada. La echamos así entera y después ahí me gusta también hacer lo mismo que hice con la auyama. Porque recuerden aquí que lo más visible tiene que ser ahora el plátano. Y vamos a agregarle otro poquito del picadillo que hicimos previamente con el tomate y el cilantro. Vamos a echar unas 2 cucharaditas y dejamos que siga hirviendo. Y vamos a agregar aquí la cucharadita de ajo, vamos a echarle media por ahora. Y vamos probando la sal ahora más tarde y esperamos que esta cola se nos ablande un poco.
Ok, ahora la papa, vamos a picar la papa. La papa la picamos más o menos pequeña, también como en cuadritos. Pero esta todavía no la vamos a agregar, la vamos a reservar en el agua que tenemos ahí, no que la vamos a alistar para cuando ya esté lista para echarla. Entonces ya la dejamos así y la reservamos en el agua porque la dejamos afuera se nos va a poner negra. Ya muchos lo saben. Y reservamos y ahora la agregamos. Vamos a darle otra humeadita, ya está hirviendo nuevamente. Y yo creo que de pronto va a necesitar otro poco más de agua. Porque cuando le agreguemos la papa del plátano se nos va a espesar demasiado. Esta sopa más o menos para 4 o 5 personas, esta cantidad que estoy haciendo. Pero como digo, depende del hambre. Yo me como fácil dos platos. Ok amigos, vamos a darle otra. Miren cómo está quedando ya. Entonces como todavía nos falta por agregarle la papa y el plátano, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle otro poco de agua. Y todavía le falta ablandar un poquito la cola. Ya saben que si ustedes la van a hacer con pollo, es mucho más rápido porque el pollo pues ablanda fácil o carne sola. En este caso que es hueso de cola es más duro, entonces demora un poco más, pero si la quieren hacer con otra clase de proteína no hay ningún problema, va a quedar igual de sabrosa. Encontré esta mazorquita en la nevera ahora, entonces no la puedo desperdiciar, también opcional, la pueden usar, pero entonces vamos a picarla en pedazos delgados, no tan gruesos como cuando la echan uno en el sancocho y me gusta más gruesa. Entonces vamos a hacerla así, de este grueso. Y se la vamos a agregar, no todavía. De hecho la mazorca no necesita mucha cocción, 6 minutos más o menos. Sino que hay gente que le gusta echarla mucho antes para que suelte ese sabor a maíz tierno. Entonces vamos a esperar un poquito y ahora la agregamos. Ok, vamos a mirar cómo va la papa amarilla. Esto que yo voy a hacer, a mí me encanta la papa amarilla, sí, lo que pasa es que a mis hijos no les gusta casi. Entonces lo que hago yo es que, mire, yo la majo o la pachurro y me va a ayudar a espesar también la sopa. Esa papa amarilla yo no la conozco sino en Colombia. Si alguno en otro país la tiene, dígame para saber, pero no la conozco en otro país. Aquí venden una que dicen amarilla, pero no es la misma. No es la misma de la de Colombia, la papa criolla. Entonces, bueno, ya quedó lista. Y dejamos seguir hirviendo. Es más, voy a echarle, agreguémosle aquí ya la mazorca para que empiece a soltar su sabor. Y vamos a agregarle otro poquito de el picadillo de cebolla, cilantro y tomate. Amigos, espero sus comentarios, me digan cómo les pareció, cómo han visto los otros videos y ya saben, seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estamos. El que me vea por primera vez ya sabe suscribirse, darle like y bueno, y sus comentarios, buenos, malos, regulares, todos son bienvenidos. Entonces vamos a dejar hervir otro momento ahora le vamos a agregar un poquito de plátano para que empiece ya a sazonarse, a espesar un poquito la sopa. Y agregamos la papa. Vamos ajustando la sal, vamos a mirar cómo está de sal. Vamos a agregarle un poquito de sal. Ya saben, esta sal tiene que tener mucho cuidado al gusto. Acuerden que los sazones normalmente, como los que yo usé, contienen sal. Entonces no queremos que nos pase de sal. Vamos a mirar. Yo creo que ya está. Para mi gusto está bien. Vamos a agregarle, en este momento, vamos a agregar la papa. Agregar la papa y miramos si nos falta más agua. Yo creo que nos va a faltar. Entonces ahí va subiendo ya. Va aumentando, digamos, las porciones. Vamos a mezclar. Y toca echarle otro poco de papa. Pero vamos a agregarle aquí también
un poquito de los platanitos que fritamos para que cocinen bien. Entonces miren más o menos esta cantidad, ahora le vamos a agregar más. A medida que nos vaya cocinando le vamos agregando más y agregamos otro poco de agua para que no nos vaya a secar mucho. Igual hay que volver a probar la sal, pero ya por lo menos huele delicioso. Y agreguémosle otro poquito de nuestro cilantro, nuestros vegetales. Esta sopa queda exquisita, ya la cola ya se está cocinando. Y dejamos hervir otro poco. Ok, amigos, entonces ya nuestra sopa de plátano estuvo. Vamos a agregarle los últimos plátanos y vamos a servir. Le agregamos estos últimos plátanos y lo que vamos a hacer, lo dejamos hervir un poquito para que ellos entren ahí como se mojen un poquito y servimos nuestra deliciosa sopa de plátano. Vamos a agregarle otro poquitico aquí de nuestro picadillo. Con este picadillo que nos quedó, lo que voy a hacer ahora es que le voy a agregar limón, un poquito de sal, un poquito de agua y listo para comer nuestra sopa. Pueden acompañarla con aguacate y arroz blanco. Entonces vamos a esperar que hierva otro poquito y emplatamos, ¿vale? Ok, entonces ya estuvo nuestra sopa de plátano. Entonces vamos aquí vamos a emplatar, a servir un poco. Echamos un poquito de mazorca. Wow, huele rico. Echamos estas para decorar aquí. Vamos a agregar caldo. Bueno amigos, ya saben, vamos a limpiar nuestra sopa de plátano frito. Entonces miren, ya cogí al picadillo, le agregué limón y un poco de sal al gusto. Y pues a mí me gusta mucho de esto, le vamos a poner un poquito. Y quedó nuestra sopa, ya saben, la pueden acompañar con aguacate. Tengo por aquí un aguacate que no está muy bonito. La acompañamos con aguacate y con arroz blanco. Espero la disfruten, les haya gustado, es muy fácil. Un secreto para cuando la vayan a hacer la quieran hacer con cola de res. Yo por hacer el video para no alargarlo, pero la pueden ablandar primero en una olla a presión. Pero a mí me quedó blanda, se demoró unos 40 minutos, pero quedó bien. Pero ya saben, una sopa muy rica, deliciosa. No olviden darle like al video, suscribirse el que no esté suscrito y acuerden de las redes sociales, Facebook como La Cocina del Flaco, Instagram y TikTok. Muchas gracias.